Muy buenas a todos, libreras y libreros, y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Feliz jueves! Por fin han bajado las temperaturas, por fin empieza a hacer un poquito más de frío y yo he podido sacar mis sudaderas y empezar a ponérmelas. Ya sé que la gente está en calor, quiere irse a la piscina, a la playa, pero en mi caso soy team frío por necesidad, porque tengo la temperatura corporal por encima de lo normal y cuando hace mucho calor me aso. Literalmente me aso. Me habéis visto durante todo agosto, todo septiembre y todo junio y julio sudando los vídeos, porque me asaba entre tener calor fuera y dos focos, uno ahí y otro ahí, me aso. Entonces ya por fin voy a poder sacar mis sudaderitas en los vídeos y vamos a estar todos mucho mejor. Diréis, Dan, ese título del vídeo que he visto previamente a entrar me suena. ¿No has hecho tú ya un vídeo de tropos literarios? Sí, pero no. En su momento, en 2023, cuando empecé el canal, hice dos vídeos. Hice uno de clichés que amo y otro de clichés que odio. Y es verdad que desde hace mucho tiempo estoy dándole vueltas a la cabeza sobre hacer este tipo de vídeos otra vez. ¿Y por qué lo he llamado tropos y no lo he llamado clichés? Porque he podido ver a lo largo de los años y de mi experiencia en Booktube y BookTok que los clichés la gente lo asume como que es algo negativo, aunque no lo sea. La verdad, las cosas como son. Entonces quiero poner tropos que es un poco más neutro para poder generar un debate sin que la gente espere que estoy hablando negativamente de ellos o que son clichés que están trillados. Algunos sí, pero otros no. Los tropos es algo que tienes que meter en tu novela impepinablemente. Hay algunos mejores, hay otros peores. Y es verdad que cualquier cliché y cualquier tropo bien construido es un añadido muy bueno para tu novela. Te da riqueza en cuanto a la trama. Pero también es cierto que el abuso de esos clichés, sobre todo simplificados y de manera muy burda, hace que tu libro se vaya un poco a tomar por el culo. Entonces voy a hablar de 10 tropos que amo, que me gustan muchísimo y que yo metería en mis novelas. Y luego la semana que viene haré otro vídeo con tropos que odio, que cada vez que lo leo en una novela digo, no es para mí, me puede gustar luego más o menos el libro, pero son tropos que no me entran por los ojos. Va a ser un poco el yin y el yang, como hice en su momento con los clichés, pues lo voy a hacer ahora con los tropos. En noviembre es un mes de transición, sabéis que estoy grabando los vídeos de seguido para poder meterme a hacer el NaNoWriMo o el NaNiWriMo que van a hacer Nana Literaria y Nira Strauss. Yo lo voy a hacer a la par que ella, seguramente lo documente y haga luego a final del mes un vídeo diciendo cómo ha sido mi NaNoWriMo, porque quiero terminar el proyecto Cazador sí o sí, si es posible terminarlo del todo y revisarlo, a ver si con un poco de suerte le puedo echar un ojo y dejarlo ya macerando durante todo diciembre para que en enero poder mandárselo a los beta y luego mandarlo a editoriales. A ver qué tal. Esperemos que salga todo bien. Como siempre digo, si gusta mucho mi contenido, dale a suscribirse a la campanita, ayuda mucho esto para que así YouTube recomiende el vídeo a más gente. Si os gusta mi contenido y queréis un contenido mucho más corto, mucho más directo, tenéis mis otras redes sociales, que soy la librería de Dan en todas ellas, no tiene pérdida. Y no me voy a enrollar mucho más, son 10 tropos que me gustan y que os voy a explicar un poquito el por qué, si se mete en un libro de manera correcta, hace que el libro suba enteros, al menos en mi percepción. Vamos allá con los 10 tropos literarios que amo. El primero es un tropo que me gusta mucho, pero es muy complicado hacerlo bien, y es el poder incontrolable. Cuando un protagonista tiene un poder desmesurado, pero que no puede focalizarlo, que si él libera el poder o ella libera el poder es un caos, eso me gusta. ¿Por qué? Porque el arco del personaje no es hacerse más fuerte, es aprender a controlar ese poder y saber cuándo usarlo y cuándo no. Y está muy bien porque puede meter enemigos bastante más poderosos que el protagonista o la protagonista y que llega un momento en que libera las puertas del caos y revienta al malo de turno que es más fuerte que él, pero a cambio tiene un coste. Por ejemplo, un ejemplo de poder incontrolable es Deku de Boku no Hero Academia, donde recibe un poder que le sobrepasa y que tiene que aprender a controlarlo. No es que se haga más fuerte, que luego se hace más fuerte, pero el primer paso para poder ser un héroe es controlar su poder. Poder llegar a focalizar el poder a un punto en el que no se haga daño, en el que no hiera a los demás y que pueda enfocarlo en pelear. Sí, un gran cambio. Está muy bien porque con este tropo vas a tener dos vertientes, que las dos son buenas y que te permite complementar muy bien al personaje. El primero es que el personaje tenga miedo de usar su poder porque puede generar un cataclismo. Cosa que está muy bien para poder rebajarle un par de tonitos al personaje y que no sea una bomba atómica con patas que cuando tú quieras meter el Deus Ex Machina lo revientes y ya está. El protagonista va a tener miedo a liberar su poder por temor o pavor a hacer daño a sí mismo o a la gente que le rodea. Cierto. ¿Ah? Cierto. Y por otro lado vas a tener a los secundarios que muchos de ellos, los que estén en contra del protagonista, van a verlo con miedo. Entonces vas a tener dos arcos metidos en uno. El protagonista aprendiendo a ser el personaje protagónico que debe ser y los secundarios aprendiendo a dejar de tener miedo al protagonista y verle como algo más que una bomba a punto de explotar. Eso te permite hacer también otro tropo que es el de familia encontrada, muy guay, haciendo que el grupo se cohesione mucho
y que unos personajes que igual empezaban en bandos completamente diferentes acaben peleando y remando en una misma dirección, cosa que está muy bien. El segundo tropo que me encanta es el del villano que debe ayudar al grupo. ¿Qué? No que se redima, luego hablaremos de ese tipo de tropos, sino de que, aunque sea contrario al grupo, el protagonista tiene que aliarse con ellos para derrotar a un mal mayor. Está muy bien porque la manera de actuar del villano y de los protagonistas choca mucho. El villano igual sí puede matar, el villano igual quiere sacrificar unos pocos para salvar a muchos, los protagonistas, como son héroes, no pueden tampoco hacer eso. Y es un poco ese conflicto de intereses que llegan a un punto medio. Es posible que algo de la realidad del villano permea a los héroes y algo de la bondad de los héroes permea al villano, permitiendo más adelante que se redima y sea parte del grupo y sea un poco ese nexo entre lo que está bien y lo que está mal, porque normalmente en las historias no suele estar todo bien y no suele estar todo mal. Siempre hay una especie de gris que es lo que realmente da a un personaje riqueza como tal. Eso tiene sentido para mí. Entonces, que un villano que ya has derrotado o que es tu enemigo acérrimo tenga que unirse a ti para matar o para derrotar a un mal mayor, es un tropo que, bien hecho, está muy bien. El tercer tropo que me encanta es el del secundario sarcástico. Yo sabéis que amo a los personajes secundarios, de hecho me suelen gustar más los secundarios que los protagonistas, porque también es cierto que yo leyendo Romantasy suelen ser muy estereotipados los protagonistas. Suele ser él el típico fantasmas del pasado, oscuridad, manejo las sombras, soy tope de cool. Y ella suele ser la damisela en apuros, que suele ser la underdog, suele ser la que no tiene poderes o la que está más débil en comparación al resto, que luego se vuelve hiperpoderosa. En muchas novelas de Romantasy, que es lo que suelo leer yo más, suele tener ese tipo de personajes siempre los protagonistas. Entonces, donde realmente le das pie a la autora o al autor para jugar con distintos tipos de personajes es en los secundarios. Yo amo completamente a Carrion. Quien haya leído Quicksilver sabrá que Carrion es el típico personaje sarcástico que siempre te saca una sonrisa, que siempre le saca el punto ácido a todo. Y me gusta muchísimo más Carrion que los dos protagonistas, pero muchísimo más. Si habéis visto Friends, es un poco el Chandler de la vida, pero en vez de en un mundo real es en un mundo de fantasía, por lo tanto la acidez es más acentuada. ¡Eso es verdad! Ese secundario sarcástico lo amo con toda mi alma. Es un personaje que si yo tuviese que hacer un self-insert, un insertarme a mí mismo en mi propia novela, sería ese personaje, porque me parece que es lo que le da un poquito esa especia a una historia que puede ser muy genérica, porque al fin y al cabo no deja de ser de que los personajes protagonistas suelen ser muy parecidos todos y cada uno de ellos, tanto los personajes masculinos como los femeninos. El cuarto tropo es un tropo que me gusta mucho, pero si está bien construido, cosa que en la literatura actual es muy complicado que te encuentres ese tropo bien hecho, y es el sacrificio del personaje más querido. No. Wait. Es muy complicado, y como persona que escribe lo entiendo, deshacerse de un personaje que es muy querido por ti o por la comunidad. Siendo autor, el que un personaje muera, si muere un tío que no le importa a nadie, te da igual, pero un personaje que tú has construido, que ha sido igual, yo que sé, el mejor amigo de la protagonista, el mejor amigo del protagonista, un poco ese nexo entre los dos mundos de ambos protagonistas, alguien que quiere todo el mundo, que siempre ha estado ahí para ellos y que como último sacrificio se quede para retener a los malos mientras los buenos escapan. Ese sacrificio es duro. Escribirlo es muy duro, porque no deja de ser que tú cuando escribes un libro amas a los personajes que escribes. Y dejarte uno por el camino sabiendo que podría contar una historia mucho más grande, duele. Duele mucho, pero a veces es necesario. Hay muchos protagonistas, que entre ellos mucho vendrán a vuestra cabeza, que vosotros lo veis su sacrificio, veis que mueren en el libro 1, por ejemplo, de una saga. Cuando te estás leyendo el libro 2 o el libro 3, dices, es que este personaje en esta historia tenía algo más que contar. Y el arrebatar a los lectores como autor esa historia es duro, pero a la par te mete una carga emocional en el libro tremenda. Pero claro, obviamente tiene que ser un personaje que hayas construido bien, no que haya sido el típico, ¡ay, ha aparecido 2 veces! ¡Hola, me muero! No, tiene que ser un personaje que tú hayas querido, que el fandom lo haya adorado, que los propios protagonistas le quieran como un hermano o una hermana. Y es un sacrificio que es duro dejarlo ir, pero luego a la larga ese sacrificio va a hacer que los protagonistas sean mucho mejores personajes y que tengan un motivo para seguir adelante, que sigan por esa persona que cayó o que igual les dé una hostia de realidad en plan de, hostia, no estamos jugando, ¿vale? Vale que soy súper poderosa, pero no estamos lidiando con gente que podemos hacer así y matarlos. Se ha quedado un personaje importante por el camino. A mi parecer es un tropo muy bueno, pero hay que hacerlo muy bien. Y la mayoría de la literatura actual no tiene o no quiere tener el tiempo necesario para construirte un secundario simplemente para luego echarlo a los lobos y que se muera.
El quinto ya hemos hablado un poco de él y es el villano redimido. Me gusta mucho el villano redimido, pero bien. Algo que odio con toda mi alma, y esto lo diré en los clichés que odio, es el villano redimido porque sí. Porque lo has derrotado, ay, ahora soy parte del grupo, me he dado cuenta que he obrado mal. No, la idea de un villano redimido bien hecho es que, aunque vaya con el grupo, tenga ese tinte de villano todavía y vaya poco a poco, paulatinamente, perdiendo ese toque de villano para convertirse en un antihéroe o convertirse incluso en un héroe, que cuando llegue el punto más álgido sea el que se sacrifique o sea el que acabe salvando a los protagonistas, siendo ese arco de redención completo. Ahora sí viene lo chido. A mí el que te derrote y como te he derrotado y soy más fuerte, ahora te hago paz paz y eres un perrito a mi lado, no me gusta nada. Tiene que ser ese camino que te lleve a ser una persona mejor, pero sin dejar de perder tu esencia. Yo siempre pongo el ejemplo, que lo tenéis ahí en la estantería, de Vegeta, de Dragon Ball. Vegeta en Dragon Ball empieza siendo un villano y el rival más duro de Goku, pero luego, poco a poco, vas viendo como a lo largo de los arcos va humanizándose poquito a poco. Tiene familia, acaba teniendo un hijo, y de hecho una frase mítica en la saga de Buu de Dragon Ball es cuando Vegeta dice: es que me veo feliz siendo un padre, me veo feliz siendo un marido, me veo feliz viviendo en la Tierra cuando yo vine aquí en su primer momento a destruiros. Y me veo feliz aquí, y es algo que me duele porque he perdido mi orgullo. Entonces llega un punto en el personaje de Vegeta en que tiene que escoger si vuelve a ser el villano que fue en su momento o decide avanzar y ser ese héroe que nunca ha sido llamado a ser, pero que por circunstancias de la vida ha podido llegar a ser. Ese punto es el bueno, pero no me vale que derrotes un villano y a los 2 capítulos sea de la chupipandi y vayas con él pues como si fueses con tu colega de toda la vida. Eso no me vale, tiene que ser un proceso. Y lo malo es que en todos estos tropos que estoy hablando, que amo, en la literatura actual no se suelen dar porque no dan tiempo a los personajes a que puedan elaborarse esos tropos. Entonces, es una putada, pero es la verdad. Otro tropo que me gusta mucho y la gente me va a odiar por ello es el todo lo hice por ti. Espera, ¿el qué? Pero bien hecho. Quiero decir, hay 50.000 novelas, sobre todo de romantasy, de todo lo hecho por ti, no me has entendido nunca, fui villano porque tú fueses una heroína, y está bien, pero se queda vacío. Yo me refiero a que realmente cuando ese personaje muera o ese personaje se acabe redimiendo, se acabe saliendo a la luz, vea que realmente hizo todo por una persona concreta, pero lo hizo todo bien. Lo hizo todo asumiendo esa carga, porque lo que me da a mí siempre la impresión en estos típicos de todo lo hice por ti, es que en el momento que se desvela todo el pastel, la persona que lo ha hecho todo por ti, un poco suelta el balón fuera, ¿no? Rollo, es que yo lo hice por ti. No, no. La idea es que la persona que ha hecho todo eso mal, sepa que ha hecho mal, sepa que no tiene ningún tipo de perdón y lo asuma. Es decir, yo sabía que no me ibas a perdonar, sabía que no iba a poder redimirme después de esto, que todo el mundo me iba a odiar, pero aún así lo hice para así poder quitarte carga a ti o simplemente para poder salvarte. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Entonces, esa carga que lleva esas acciones, si las aceptas, está muy bien hecho. Pero el problema es lo mismo, de que siempre suele ser, lo hice todo por ti y ya está. Se va la culpa para otro lado y fuera. Entonces, es muy complicado meter un buen giro argumental que sea este, porque tienes que ir metiendo perlitas para que cuando la persona igual relea tu libro, vea esas perlitas y vea esas semillas que luego crecerán en el giro argumental que es este. Otro tropo que me gusta mucho es el de los buenos no eran tan buenos. Y yo creo que ahora mismo en 2025 ya ha pasado un poco de moda el héroe clásico, héroe completamente pulcro, que hace todo bien, su caballero de reluciente armadura y blanco caballo. Bueno, ni puta gracia, la verdad. Eso ya creo que a la gente nos aburre. Nos gustan mucho más los personajes con moralidad gris. Y es verdad que gusta que a mitad del libro los buenos no sean tan buenos. Es decir, que los buenos también tengan que hacer cosas malas para poder ganar una batalla, para poder avanzar en la historia. Se ha hecho esta saciedad, lo de que la iglesia sea mala, que al final la religión es malísima, pero ahí llega un punto en que eso queda vacío. Tienes que meterle un punto más, porque si es, ay madre mía, la iglesia era mala, nadie podía esperárselo. ¿Qué va? ¿Quién se lo iba a esperar de que un dogma que te impide hacer X cosa fuese malo? Vamos, no lo hemos visto nunca. Entonces, en hacer un buen giro de que los buenos no son tan buenos es muy complicado, pero si se hace bien, la satisfacción cuando lees ese giro es tremenda. Otro que me gusta mucho y he visto muy poco es que el elegido es el elegido, pero no por los héroes, sino por los villanos. Ese elegido que hereda el poder, no del héroe primigenio, sino del villano, y que tiene que estar todo el rato batallando entre que le miran como si fuese a ser un villano, que
ha heredado ese poder y lo quiere usar para el bien, pero tiene que ganarse ese puesto y tiene que llegar a convencer a la gente de que no es el villano, no es el sucesor del villano, sino que es un héroe y que quiere usar este poder del mal para hacer el bien. Un ejemplo claro, gente, Naruto. Soy el más perrón aquí. Naruto es el ejemplo más famoso de poder que era maligno en su momento, aunque bueno, hay matices, ¿vale? Para quien se haya visto la historia, sabe que hay matices, pero en un principio, cuando está viendo Naruto, cuando Naruto es chiquitito, el poder del Kyuubi es un poder maligno que lo usa Naruto para hacer el bien. También estaría dentro de poder incontrolable, sabéis que cada vez que se le sube el Kyuubi a Naruto pasan cositas, pero es un poco esa evolución de ha sido elegido por un villano de la saga, entre comillas, y usa su poder para hacer el bien. Esto está muy bien porque llega un punto en el que el villano de esa saga, o el que va a ser el siguiente villano, el sucesor del que era el villano primigenio, lo que sea, va a darle la opción al héroe o la heroína de ¿quieres seguir por este camino o quieres venirte con nosotros, que es tu destino? Entonces ahí tienes ese punto de destino contra elección que está también muy bien, pero hay que hacerlo guay. De nada me sirve de tienes el poder de un dragón blanco de ojos azules, como si fuese la carta de Yu-Gi-Oh! Y puedes reventar el mundo. Pero, ay, es que eres malo. No, lo hago para el bien, ya está. No, hay que meterle tiempo. Hacerlo bien es muy complicado, pero si lo haces bien, ese punto en el que el heredero del poder del mal dice que no a los malos y se va con los buenos es pura ambrosía para un lector. El noveno que me gusta mucho es, creo que uno de los más famosos del mundo, que es el de familia encontrada. Creo que es algo que todas las personas en la vida real buscamos. No digo que la familia de sangre sea mala, pero es verdad que la familia de sangre no se escoge y la familia encontrada sí. Todos tenemos en nuestra familia gente que te cae peor, que te cae mejor, gente a la que quieres con tu locura, pero es cierto que nuestra familia encontrada es aquella que elegimos por el camino y que nos apoya durante toda la vida. Ese tropo de familia encontrada, que sean igual una gente muy disfuncional y acaben encontrando un punto en común y siendo amigos, incluso más que amigos, no te digo amantes, que puede ser también tal, pero que sean como hermanos sin compartir la misma sangre, cuando ya te das cuenta de que ese grupo que empezaron siendo dispares, que tenían intereses completamente diferentes, acaban remando todos a la misma dirección y te das cuenta de, hostia, son familia. Eso está muy bien, pero hay que darle su tiempo de cocción y eso es muy complicado de hacer. Y un tropo que me gusta mucho y se hace muy poco en literatura, sobre todo en fantasía, es todo lo hiciste no por el bien, sino por el mal. ¿Qué? Tú has visto un héroe o una heroína que ha estado durante todo el libro peleando contra una organización, peleando contra algo que amenaza el mundo, cuando realmente lo único que ha hecho ha sido liberar el mal. Que el mal era quien realmente estaba en la cabeza de esta persona metiéndole las ideas, y cuando llegas a buen puerto y dices, vale, esta historia ya va a terminar de fraguarse y va a ganar el bien, no gana el bien, sino que has liberado algo que mamá corre porque es una amenaza mucho más grande de la que podía ser un poco el orden establecido. Está muy bien, no voy a dar ejemplos porque obviamente si doy ejemplo de esto sería spoiler, pero haciéndolo de manera correcta es un tropo que puedes dar mucho jugo y te puede dar incluso para una saga enorme de libros, si lo haces bien, que es lo de siempre. Y bueno, libreras y libreros, hasta aquí son un poco mis tropos favoritos. Cuando pase un poquito de tiempo haré mis tropos odiados, lo haré la semana que viene, y me gustaría que me dejéis abajo en los comentarios qué 10 tropos, o 1 o 2 o los que queráis, son vuestros favoritos y si hay alguno de esta lista que os guste mucho. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si os ha gustado dale un like tremendo, soy Dan Joen y nos vemos en el siguiente vídeo en vuestra librería de confianza. Hasta luego.